Vamos a continuar sin pausa, pero con prisa, con nuestra siguiente entrevista, que es con el abogado penalista Carlos Caro. Que está relacionado justo a esto que mencionaba el señor José Miguel Vivanco, y es que, bueno, el expresidente Martín Vizcarra, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Hoy asistió a la citación del fiscal Juárez, que era bajo perseguimiento de ley, además, tenía que ir sí o sí, y luego no sabemos si ya esta decisión había sido tomada o, digamos, no se concluyó, tengo entendido, el interrogatorio por estas manifestaciones que iba a haber, digamos, en el centro, y el Ministerio Público ha solicitado a un juez impedir la salida del señor Martín Vizcarra, impedimento de salida del país. Y tenemos entendido que ya, bueno, hay esta citación para ver la audiencia en el Poder Judicial. Un presidente más, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, esta es una investigación preliminar, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que hemos visto por parte del Ministerio Público es que aún en las investigaciones preliminares pues puede solicitar estas restricciones para los investigados. Sí, efectivamente, ya la Corte Suprema ha establecido en varios casos, incluso con efectos vinculantes, que en el marco de una investigación preliminar o inicial, la Fiscalía puede solicitar el impedimento de salida del país, y era en verdad lo esperable, porque es un caso que ya se viene cocinando desde hace bastante tiempo. Están los 5 colaboradores, los correos electrónicos, todo lo que ya se ha conocido, incluyendo los chats. Entonces, por el lado de lo que es solidez del caso, prueba suficiente, seriedad de las imputaciones, la Fiscalía tiene todas las de ganar, ¿no? Y la medida de impedimento de salida del país no es grave, no es una detención domiciliaria, no es una prisión preventiva. Yo creo que incluso el expresidente Vizcarra ahora puede estar barajando con su defensa, incluso allanarse, ¿no?, el impedimento de salida del país, como lo hizo en su día Susana Villarán. Claro. Cuando le pidieron la misma medida a fin de reducir litigación y tratar de ser un poco más colaborativo con la justicia, se puede allanar al impedimento y evitar, digamos, una audiencia donde además se exponga el contenido de estas más de 700 páginas del pedido de impedimento de salida, con las versiones de los colaboradores, lo que puede contribuir a un mayor desprestigio, digamos, del presidente, el expresidente, que hasta el día de hoy no ha dado ninguna versión de fondo, está básicamente entre el negacionismo, la teoría de la conspiración, diciendo que esto es una represalia por haber denunciado el Club de la Construcción, etc. Pero esto no sirve, digamos. En la Fiscalía eso ya no tiene peso, ¿no? Claro. Esta teoría conspirativa, no digamos. En este momento. No. Sí, ya no habiendo presidencia, claro, es algo que en este momento no tiene ningún valor, ¿no? Pero a propósito de la posibilidad de que se allane, por ejemplo, el impedimento de salida, hay otras declaraciones que ha hecho el expresidente, el ingeniero Vizcarra, sobre su secreto bancario, sobre su secreto de las comunicaciones. Ha dicho que va a pedir que se lo levanten, o habrá pedido ya de repente en la reunión. Eso tiene ese mismo efecto que usted describía como a la hora de hablar del hecho de que se allanase al impedimento de salida. Sí, efectivamente, estamos ante lo mismo. La entrega del pasaporte, eso ya ocurrió, que levanten el secreto bancario, son actos, digamos, o gestos que permiten, digamos, contribuir o colaborar con la justicia, ¿no? Entonces, como que uno va haciendo puntaje, haciendo sus puntos, digamos, ante la Fiscalía, porque lo que más debe de preocuparle al presidente y a su defensa es una detención preliminar y una prisión preventiva, como ha pasado con todos los expresidentes, lamentablemente, en los últimos 30 años. ¿Y es verosímil que la Fiscalía se encamine por esa ruta también en este caso? Yo no lo descarto, en particular si el caso se queda con el equipo especial, porque el equipo especial tiene una doctrina muy particular respecto a la prisión preventiva. Para el equipo especial, cuando existe organización criminal, cuando existe gravedad de las penas y cuando hay un impacto público elevado, eso, digamos, se asimila prácticamente a lo que es peligro de fuga, peligro de entorpecer la acción de la justicia. Más aún, en el caso del expresidente, que cuando estuvo en el poder, ya vimos con los audios del caso Swing, que coordinaba, se borraron correos electrónicos. Todos esos elementos pueden entrar a tallar en contra del presidente si es que en algún momento le pidieran una prisión preventiva.
¿Ese algún momento, digamos, se produciría pronto, digamos, próximo en el tiempo, o podría ocurrir dentro de 2 meses, digamos? Porque este tipo de cosas a veces se desencadenan y vienen una detrás de la otra, y estos elementos que usted ha mencionado son elementos ya conocidos. Exactamente, yo creo que esto tendría que darse hacia el final ya de la investigación preliminar, que todavía está en curso. Ajá. Porque para una detención preventiva ya implica ya imputaciones concretas, entrar a la etapa preparatoria. Lo que sí podría pasar, y es una foto también conocida en las investigaciones, es que hayan allanamientos, ¿no? O sea, lamentablemente no estoy diciendo que va a pasar o que lo desee. Pero lo que hemos visto. Digamos, pues, en la práctica ya lo hemos visto con el señor Kuczynski, salió de la presidencia, estaba en su casa de Campos de Cieneguilla y allanaron su casa de San Isidro y su casa de Cieneguilla para búsqueda de pruebas, ¿no? Claro. Eso podría suceder. Claro, no, y además hemos visto que en el caso del presidente Ollanta Humala entregó los pasaportes, igual terminó con prisión preventiva, ¿es cierto? Efectivamente, entonces es algo que está dentro del mapa de posibilidades, el tablero de control de los abogados, y entonces creo que ahora al presidente lo que le toca es colaborar con la justicia con toda claridad, asistir a las declaraciones, y si el día de mañana, por ejemplo, se llana el impedimento, dado que él dice que no quiere salir del país, no se va a fugar, digamos, podría contribuir en algo, digamos, a su situación jurídica. Sí. Ahora, el presidente Vizcarra ha pedido, a través del abogado, el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Imaginamos que la intención de la defensa es cotejar los WhatsApps del señor Hernández con el señor Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Por ese lado va, porque estos WhatsApps ya habían sido corroborados por peritos del Ministerio Público, los del teléfono del señor Hernández, y entiendo que el segundo teléfono está siendo en estos momentos analizado y pasando el filtro de los peritos de la Fiscalía. Claro, hay que tener en cuenta acá un dato importante, y es que cuando se levanta el secreto de las comunicaciones, estamos hablando básicamente de emails, que pueden ser los del, digamos, los del Palacio de Gobierno, o emails personales si lo tuvieran, SPR. Lo tiene el señor Vizcarra, y lo que es telefonía, ¿no? Telefonía básicamente celular, telefonía fija, mensaje de texto. El tema de los WhatsApp es un tema súper complejo, porque esa información no está almacenada en los operadores de telefonía, América Móvil, Telefónica. Lo que ellos simplemente registran es el uso de datos en WhatsApp, pero no los contenidos. Los contenidos que siempre se conocen y se hacen públicos es porque una de las partes del chat entrega la información. O sea que no podríamos ver si, los WhatsApps del señor Vizcarra con el señor Hernández desde el teléfono del señor Vizcarra, ni tampoco las llamadas a través del WhatsApp, tampoco, ¿o sí? Tampoco, porque esa información no está registrada. Lo único que hay es el uso de datos que puede expresarse en voz o simplemente en texto, imágenes, pero no hay un resguardo en los operadores telefónicos justamente por el tema del secreto y la encriptación del WhatsApp de esta información, ¿no? Hay un caso famoso en los Estados Unidos donde el FBI incluso quiso obligar a Apple a hacer un disclosure del sistema de WhatsApp y al final llegaron a una fórmula, pero que ya no implicó litigar, ¿no? Bien, queríamos conversar con usted también acerca de la dimensión penal de lo que podría ocurrir o lo que quizás ha venido ocurriendo ya con las detenciones asociadas a las manifestaciones que estamos viendo en las imágenes, la parte inferior de la pantalla. Por un lado, hay unas versiones que son inquietantes, que señalan que podrían haberse producido detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse. Si tal cosa ha ocurrido, estamos en una situación, pues, de una policía política, ¿no? Sí, sin duda. Si algo así sucediera, estaríamos literalmente ante detenciones ilegales, ¿no? La detención ilegal no se da por el hecho de que haya merecimiento, hay un delito, lo que fuera, sino tiene que ser efectuada por una autoridad que se identifique y una autoridad que ponga al detenido a disposición y le otorgue todas las garantías de ley, derecho a un abogado, no lo pueden comunicar, etcétera, ¿no? Y en el caso tiene que hacer un acta de detención. Pero no entiendo muy bien esto de las detenciones y la identificación de los policías, porque sabemos que a los efectivos que hemos visto de civil eran del grupo Terna, aquel escuadrón, equipo que se inauguró con el entonces ministro Urresti, y que eran precisamente agentes que estaban encubiertos. Ellos tampoco podrían, porque son los que han estado haciendo estas detenciones.
muy jóvenes además, hombres y mujeres. Cuando me refiero a identificación, me refiero a que si hay una detención en el acta de detención que tiene que ser escrita necesariamente, tiene que aparecer la identificación. Es importante esa precisión, doctor, porque usted, claro, maneja los temas jurídicos. Entonces habla en la hora de la detención, uno piensa que es el momento que agarran a la persona, pero no, usted se refiere a la hora de hacer el acta. Claro, me imagino que ahí pues el efectivo terna pues agarra a un manifestante que imaginamos tendría que haber estado cometiendo algún tipo de delito, que por eso lo ha agarrado, y eso se verá en las investigaciones si es que no, y luego van a la comisaría y se hace pues el documento que corresponde. ¿Qué pasa con la ¿no? Sí, perdón, termine usted. No, simplemente iba a completar en el sentido de que ya el Tribunal Constitucional ha reconocido con claridad en una sentencia del 2 de junio de este año que existe un derecho a la protesta, pero a la vez existe un deber del Estado de cautelar que no haya violencia y que no se cometan delitos, ¿no? Creo que ahí está el límite claro que se debe de fijar y difundir, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la eventual detención de menores? En el caso de menores de edad, técnicamente hablando, no existe la detención. Y los policías no la aprehensión, entonces, no pueden detener a menores de edad, los tienen que liberar de inmediato una vez que se compruebe desde luego la edad de la persona. Pues el único que puede ordenar una detención de un menor de edad es un juez. No cabe que la policía lo haga por sí, antes no comete delito. Muy bien, muchas gracias, doctor, por todas estas precisiones. Ya lo estaremos consultando para próximos delitos cometidos. Y una consulta, a ver, de repente para terminar, mucho se dice que en algún momento cuando esto pase, podría, por ejemplo, el señor Merino terminar en la cárcel, una vez que haya algún tipo de juicio, de proceso, que se declare inconstitucional o que no está cumpliendo, digamos, las normativas. ¿Qué podría suceder? ¿Qué delitos podrían más adelante, no es cierto, imputársele al señor Merino? Si estamos hablando de la propia vacancia presidencial, yo creo que acá todavía existe una incertidumbre jurídica, ¿no? Evidentemente muchos juristas han opinado en contra, algunos a favor. Hay una opinión, digamos, de todos lados, pero el Tribunal Constitucional tiene que zanjar esto el 18 de noviembre tras la audiencia. Pasa exactamente lo mismo que en la disolución del Congreso del año pasado. Cuando hay una incertidumbre jurídica no puede entrar a tallar el derecho penal, porque el derecho penal se rige por el principio de legalidad, según el cual para que haya un delito tiene que estar esto clara y expresamente tipificado fuera de dudas. Entonces, si por ejemplo al señor Vizcarra el Tribunal Constitucional no le daba la razón, y yo ya lo he dicho en su día, él no hubiera cometido ningún delito precisamente por esa incertidumbre jurídica. Exactamente igual sucedería en este caso. No por usurpación, por ejemplo. No por usurpación de funciones. Podría haber otro tipo de situaciones que lo compliquen si, por ejemplo, a raíz de una protesta, por una orden mal ejecutada o mal dada, se produjera algún daño personal, lesiones o, Dios no quiera, muerte de personas, ¿no? Esa sería otra situación dada. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Verónica. Gracias, Mario. Hasta luego.